diferentes alcantarillas con diferentes caudales. El J no sé por qué me figura así. El J porque lo tienen que calcular ellos. Ah, lo tienen que calcular eso. Está. Sí, lo tienen que determinar. Tenemos la pendiente del cauce, que nos va a servir para el cálculo. Tenemos cota de desagüe y cota de rasante. ¿Se acuerdan de que hablamos cuando decimos cota de desagüe y cota de rasante? ¿Quién me puede decir qué es cota de desagüe y cota de rasante? Cota de desagüe no era aguas abajo lo que salía de la alcantarilla. ¿Qué opina el resto? La altura del agua ahí. No. ¿Y cota de rasante cuál es? A ver si se ve esto. Vamos a hacer una... ¿Se ve eso o no? Sí. ¿Lo ven ahí? Ahí tenemos un perfil transversal de un camino. Arriba está la cota de rasante y abajo está la cota de desagüe. Es en correspondencia con el eje, la cota de donde pasa el cauce. ¿Se ubican? La cota de rasante es la cota que corresponde al eje del camino, de proyecto terminado, donde transitan los autos. Eso es rasante. Y la cota de desagüe es la cota que tiene el cauce en ese mismo punto, pero en correspondencia con el eje del camino. ¿Se entiende? ¿Alguna duda del dibujo ese no? No. ¿Se ve bien, Cristian? Sí. Se ve bien, ¿eh? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno. Vamos al práctico. Así que tenemos cota de desagüe abajo, cota de rasante arriba. Eso ya nos está dando un desnivel. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de 3 metros 42 entre el desagüe y la rasante. Bueno, nosotros tendremos que poner un terraplén tal que permita salvar esa diferencia de cota. Habrá algunos casos donde la diferencia sea más chica o otros donde sea más grande. En todos los casos acá nos dice que la altura a la salida, la altura del agua a la salida, ahora lo voy a dibujar. La altura a la salida es 0,20 metros. Y dice que el espesor del paquete estructural del camino más la revancha, lo vamos a dibujar acá, y ahora se los muestro. En todo caso dice que el espesor del paquete estructural más la revancha es de 1 metro. Entonces esto ya me está diciendo el nivel máximo que puede tener el agua a la entrada. ¿Qué otro dato me hace falta acá? A ver si se ve esto. Ahí vamos de vuelta el grafiquito. ¿Se alcanza a ver? Tenemos la cota de rasante, la cota de desagüe, la altura de la salida, que es donde termina la alcantarilla. Acá me está diciendo que tiene 0,20. Y lo que me está diciendo ahí es que el espesor del paquete estructural más la revancha es de 1 metro. O sea, de la cota de
rasante, bajo 1 metro, y esa es mi cota máxima a la que puede llegar el agua en la entrada de la alcantarilla. Recuerden que cuando hablamos del cálculo, el método de cálculo lo que hacía era, la variable que nosotros estábamos buscando es la HE, altura del agua a la entrada, la altura del remanso a la entrada. Y ese remanso teníamos una altura de HE admisible que la tendrán que calcular ustedes. ¿Está bien? Lo que me está diciendo el práctico es que entre la cota rasante y esa altura máxima hay 1 metro de diferencia. ¿Entiende eso? Profe, tengo una duda, Sí. ¿qué es la rasante? No, la revancha. Y el problema que tenemos nosotros, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero el agua afecta al suelo y le cambia su capacidad portante. Entonces nosotros, en esta zona de una alcantarilla, donde nosotros probablemente tengamos un embalse de agua en la entrada de la alcantarilla, queremos que ese nivel de agua esté por debajo del paquete estructural, que es las capas de suelo que son de soporte del tránsito que vamos a tener arriba. Entonces, eso lo llamamos así, digamos, más revancha. Bien te podría decir yo, el paquete estructural es de 40 centímetros y vamos a necesitar una revancha que vamos a tomar de 50 centímetros más. Entonces será una altura total de 80 centímetros. En este caso decimos que es 1 metro. ¿Qué queremos decir? Que el nivel de agua que vaya a elevarse cuando esté la alcantarilla funcionando a pleno caudal no puede ser superior a esa cota. Digamos, para el primer caso tenemos cota rasante 108,62. Quiere decir que el agua a la entrada de la alcantarilla no puede superar la cota 107,62. ¿Se entiende eso? Sí, Si sí. eso llegara a pasar, profe, el agua se subiría como arriba de la ruta, ¿o no? Bueno, tenemos todavía 1 metro de diferencia entre el nivel ese y la ruta. Claro, Pero suponiendo que pase la rasante. Era lo que explicaba la otra vez, que el suelo cede y es lo que pasa siempre, ¿no? Claro, se deforma. Claro. Nosotros por eso, a ver, primer paso, tenemos que tener el caudal calculado en función, digamos, con la recurrencia que corresponda, y bien estudiada la cuenca y los datos que tienen como la gente, digamos. Si nosotros subvaluamos el caudal, de nada nos sirve el resto del cálculo, ¿no es cierto? Entonces, primer paso, poder tener el dato del caudal que se corresponda con la cuenca y la alcantarilla que estamos buscando. Después, una vez que tenemos ese caudal, bueno, tenemos que ver que la cota del agua, porque sí o sí se va a producir un remanso. Usted tiene un caudal que ustedes necesitan que se evacúe, y si no va a tener que hacer una alcantarilla muy grande para que no haya remanso. Acá nosotros lo que estamos diciendo, asumimos que puede haber remanso, pero que no puede superar de la cota 107,62. Entonces, eso me está dando una limitación o un dato de entrada, una variable de entrada para el cálculo de la alcantarilla. Pues yo voy a empezar a diseñar la alcantarilla y voy a decir, bueno, vamos a la parte, dice tipo de alcantarilla. El tipo 1 dice pincelada con caños circulares de chapa. Bueno, bárbaro. Entonces son caños circulares de chapa. Empiezo a predimensionar, ¿se entiende? Acá el proceso de trabajo es predimensiono. Digo, bueno, es una alcantarilla de caños circulares de chapa, listo. ¿Qué diámetro le voy a adoptar? Hay un dato más, dice velocidad máxima a la salida. Me dice que la admisible, ¿no es cierto? 2,3 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque hay canto rodado. Admite hasta esa velocidad máxima a la salida. Más que eso, no. Bueno, entonces yo podría decir, primer cálculo que podría decir, sí. Supongamos, para simplificar las cosas, decir, bueno, la velocidad es igual al caudal sobre área. ¿Está bien? Por ecuación de continuidad. No quiere decir que la velocidad finalmente se reduzca a este cálculo, porque cuando ustedes lean el tema van a encontrar que para uno de los determinados controles la velocidad es así. Pero para hacer un predimensionamiento, decimos velocidad igual a caudal sobre área. Bueno, el caudal lo tenemos como dato, el área, si es un caño circular, será pi por diámetro. Pi por radio cuadrado. ¿Está bien? En función de eso, puedo encontrar cuál es
cuál es el radio de mi cañería. ¿Se entiende? Pensemos, por ejemplo, en el primer caso. Tenemos un caudal. Anoten ustedes, porque si no, no vamos a entender nada. Síganme un poco con el lápiz. Tenemos un caudal de 2,5 metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Y tenemos una velocidad admisible de 2,3, pongamos que 2 metros cúbicos por segundo. 2 metros por segundo. ¿Está bien? Si yo hago caudal dividido velocidad, me da área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 2,5 dividido 2, eso me da 1,25 metros cuadrados. ¿Me siguen? Estamos predimensionando. 1,25 dividido 3,14, raíz cuadrada, me da un diámetro de 1,25. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso o no? Ese sería el radio igual, ¿no? No, ya lo hice, el radio me da 63. No sé cómo les da la cuenta a ustedes. 2,5 dividido 2 dividido 3,14 me da 0,398, 0,40. Raíz cuadrada de 0,40 me da 0,63. Por 2 me da 1,26, 1,25. Bueno, lo que tengo que ver primero que nada es qué diámetros comerciales hay. Eso figuran... ¿El 1 o está explicando un ejercicio al azar? ¿Cómo? El 1 está haciendo, ¿no? El 1, sí. ¿Y el 3,14 de dónde sale? Pi. Porque el área es pi por radio cuadrado. Ah, sí. ¿Me siguieron? Digamos, a ver. Velocidad igual a caudal sobre área. ¿Estamos de acuerdo? Por ecuación de continuidad. Bueno, el caudal lo tengo. La velocidad me la están fijando a la salida, dice 2,3. Pongamos 2 para ir redondeando para arriba. De toda esa cuestión me está dando un diámetro de 1,25. Bueno, los caños no se piden de cualquier medida. Los caños tienen diámetros específicos. Dentro de las tablas estas que tienen ustedes de los gráficos, digamos, los nomoramas, ahí están especificados los diámetros que existen. Para caños de chapa tenemos diámetros de 0,60, de 0,80, de 1 metro, de 1,20, y de ahí creo que saltamos a 1,50. Esto me está dando 1,25. Yo optaría por usar un diámetro de 1,50. Con ese diámetro de 1,50 empiezo a hacer mi cálculo. Y ahí voy a hacer el cálculo con control de entrada, hago el cálculo con control de salida, necesito tener la pendiente del fondo y necesito calcular la longitud de la alcantarilla. Para eso tienen que hacer un gráfico como el que hice yo a mano, pero con las pendientes que tengan que tener el terreno, las pendientes admisibles de talud. ¿Está bien? Ahí van a necesitar datos de ancho de calzada, de ancho de banquina y pendientes de talud. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, me perdí un poco después de que se adopta el diámetro del catálogo. Se calcula con control de entrada, con control de salida y... Párate, antes de calcular con control, vamos a ver. ¿Esto lo hacemos con las tablas esas que mostramos en clase? Claro. Ah. A ver, vamos a arrancar. Primero que nada tienen que leer el apunte. Si no leen el apunte, no vamos a ningún lado. ¿Dónde está? Ustedes tienen que usar una tabla como la que están viendo en pantalla. En esa tabla tengo que tener estos datos que tengo acá. ¿Está bien? Voy a tener que dibujar este terraplén y necesito datos
cota de rasante, cota de desagüe, la pendiente que tiene el cauce. Necesito esta longitud que va a tener desde punta a punta de la alcantarilla. Con la pendiente voy a poder encontrar la cota de la entrada y la cota de la salida. Altura del agua a la salida, que es un dato. Altura de entrada admisible, que es el que le estoy dando yo. Es cota rasante menos 1 metro. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Está bien? Bueno, esto se hace gráficamente. Ustedes tienen que dibujar un terraplén y ahí, con esta ya le digo, ancho de calzada más ancho de banquina con la pendiente que le corresponde, más talud para un lado y para otro, dibujado con el cauce que va a tener la pendiente, les va a dar la longitud de la alcantarilla. ¿Se entiende eso? Es una cuestión que sale de... Tengo una preguntita. Sí. ¿La cota admisible siempre es la cota rasante menos 1 metro? ¿O Para el práctico, sí. para el práctico? Claro. Ustedes con todo esto, una vez que tienen todos estos datos, longitud, cota de entrada, cota de salida, altura del agua a la salida, altura a la entrada admisible, pendiente, podemos empezar en la tabla de abajo a querer resolver. Con el caudal que tenemos, que es dato, y el predimensionamiento que acabamos de hacer, que dijimos que vamos a usar un diámetro de 1,50, ahí calculamos el primer HE sobre D y la altura de entrada que corresponda con HE sobre D. Para eso usamos el nemorama. Y el nemorama que tenemos que usar es el que le corresponde a caños circulares. Vamos a ver. Eso está... Decir que ya están subidos a la Petco los ejercicios de cada alumno y nuevamente remarcado que se entrega únicamente el segundo, en este caso la segunda alcantarilla. O sea, los gráficos que tenemos acá están numerados, ¿no? Arrancan del gráfico 1, que es para alcantarillas cajón, rectangulares, con control de entrada, cajón, rectangulares, dice alcantarilla de caños de hormigón, para alcantarilla ovalados de hormigón también, ovalados de hormigón, caños circulares de metal corrugado con control de entrada. Acá tenemos los caños. ¿Está bien? Entonces tenemos que usar el gráfico 5 para el caso de que estemos usando de caño. Y acá entramos con el diámetro de la alcantarilla, y acá tienen los diámetros específicos. ¿Ven? En este caso le dice que hay de 0,30, de 40, de 50, de 60, de 70. Este está diciendo mucho. Bueno, 80, 90, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Nosotros tenemos de 1,50 metros. Entonces pondríamos un punto acá. Tenemos el caudal, que era, ¿cuánto? 2,5. El caudal es 2,5, es un punto por acá. Tac, eso nos va a dar una línea que vamos a venir a parar por acá. Y acá tenemos que definir qué tipo de embocadura tenemos. Se fijan en el práctico qué tipo de embocadura es la que tienen, y si no, adoptan una, y en base a eso les va a dar una relación. Va a dar más o menos por acá y será algún valor tipo 0,8, 0,9. ¿Está bien? Esa es la relación HE sobre D. Multiplicado por el diámetro de 1,5 nos va a dar la altura de la entrada. Y ahí... multiplicado por la altura, por el diámetro, me va a dar la altura de la entrada que le corresponda, que no es este caso. Y después voy con control de salida. Y para control de salida me faltan una serie de datos que también los tengo que fijar. Dependiendo del tipo de material que sea, la longitud, la pendiente, y qué sé yo, voy a calcular. Y ahí calcularé una altura de la entrada por control de salida. ¿Está bien? Son estos dos valores. Este... y este. ¿Está bien? 2,7 en un caso y 1,5 en el otro. Claramente 2,7 es el mayor, mucho mayor que este otro, la altura que corresponde es 2,7. ¿Qué decimos acá? Decimos que esta alcantarilla, no sé, esta que se está calculando, que tenía un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, dice caño de chapa con muro de ala, tiene un diámetro de 2 metros, una longitud de 25 metros y demás. Para estas condiciones,
el control que predomina es el control de entrada y la altura a la entrada determinada con este cálculo es de 2,7. Tendré que ver cuál es el admisible y verificar que esta altura no supere esta admisible. Si no supera, listo, ya está, tenemos el cálculo resuelto. Si supera, tenemos que volver a redimensionar, ver a ver cómo hacemos con el cálculo, hacer otro cálculo más. Les sugiero que todos los cálculos que ustedes vayan haciendo, aunque les vayan dando mal, los dejen escritos en la tabla. ¿Está bien? De manera que queden expresados cómo fueron arribando ustedes a su resultado, y me interesa saber qué fueron adoptando, digamos. Bueno, arrancaron con 2, les dio mal, 2,50, o puede ser que en vez de, si 2 les dio mal y no les gusta, pongan, qué sé yo, 2 caños de 1,50. Entonces, en Profe. este caso, el caudal se reduce a la mitad. Profe, Sí. se está por terminar. Vamos de vuelta. Dejado las decisiones que ustedes van tomando en el camino. Por caso, supongamos que esta que está planteada así dice un caño de chapa de diámetro 2 metros. Y ese cálculo no anduvo. Yo podría pensar en poner 2 caños de chapa, entonces yo pongo 2 caños de chapa, y entonces el caudal lo reduzco a la mitad, serían 5 metros cúbicos por segundo, y las dimensiones, supongamos que yo me digo, bueno, lo voy a poner con 1,50, para probar. ¿Por qué? Porque puede ser que la diferencia entre esta cota de desagüe y esta cota de rasante no me permita poner un caño de 3 metros. ¿Se entiende eso? Que yo, capaz que la diferencia de cota entre el desagüe y la rasante, digamos, pueden llegar a ser 3 metros o 4 metros, y si yo le meto un caño de 3 metros más la revancha que yo necesito, me estoy quedando sin terraplén. Entonces, bueno, opto por, en vez de poner un caño muy grande, poner 2 caños un poco más chicos. Y hago todo el cálculo ahora con la mitad del caudal y me fijo qué está pasando de vuelta. ¿Se entiende? Y así ustedes van armando su proceso y nosotros vamos viendo a ver qué es lo que define. Una vez que llegan al resultado que les cuadra, que están de acuerdo, calculan la velocidad a la salida, que dentro de la bibliografía van a encontrar una metodología. Con respecto a lo que dijo recién, Sí. ¿hay una altura mínima o algo así de tapada de la alcantarilla hasta llegar al paquete estructural? ¿O depende, Sí, o depende sí, la hay. del A ver qué es lo que hay en la PETCO. ¿Dónde está la PETCO? Bueno, este es un folleto, ahora se los voy a cargar en la PETCO. Este es un folleto de los caños estos de metal corrugado, ¿eh? Caños corrugados, Helcor HC68. Y acá hay unas especificaciones que van a decir para el tipo de carga qué tapada es la que tenemos que tener. Inclusive vienen separaciones entre caños y para diferentes diámetros. Fíjense, acá están los diámetros normales: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro, 1,10 y 1,20. Y tapadas mínimas que tenemos que tener. En todos casos, 0,30 parece que dice. Pero entonces va a depender del material de la cañería que yo elija, porque eso sería para esos de chapa y después tengo Y sí, puede ser que si es de plástico tenga una tapada distinta. Fíjate que la mínima es 30 en cualquier caso, pero guarda con la máxima. Claro, por la presión. Va cambiando, claro, por la presión que tenga, exactamente. Bueno, estas unos bits, son 2 bits. Estas son otras que se llaman MP100, que se usan para grandes estructuras. Hay algunas que son ovaladas y otras que son circulares. Estas son las que se arman. Y acá tenemos, ven, distintas formas. 100, 100, 152, que yo, distintos formatos. Y acá están distintas tapadas. En el caso nuestro, que sería vial, para los diámetros, las tapadas que les corresponden. La mínima, en general, es 0,30, fíjense. Y acá nos pide algo más para estas que son tipo boda. Acá están los modelos. Fíjense.
Bueno, esta es circular. Estas son tipo bóveda. Bueno, ahí están todas. Yo ahora les cargo estos folletitos que... Inclusive acá nos permite también hacer un cálculo también. Fíjense que el coeficiente de Manning que se utiliza para las MP100, que son las circulares, es 0,021. Para las otras que son bóveda, es un poquito más. Y para las que son, dice, revestida con concreto, 0,015. Bueno, distintas cuestiones. ¿Alguna pregunta? De vuelta lo mismo, ¿eh? No quieren preguntar nada. Bueno, después cuando mucho le preguntan a Frank. Profe, Sí. en una parte decía ahí, en un inciso, explicar cómo funciona o algo así. ¿A qué se refiere con eso? Si es con control de entrada o con control de salida. Ah, está. Vamos de vuelta a la PETCO. Hasta... Tenemos dimensionar la alcantarilla, graficar los resultados obtenidos, o sea, hacer el gráfico de la alcantarilla y poner hasta dónde está llegando el remanso y demás, indicar cómo funciona, si es con control de entrada o con control de salida, calcular la velocidad de la salida y determinar si es necesario colocar protección en la salida. Puede ser que verifique el caudal, que la altura del remanso sea menor que la admisible, pero que la velocidad que desarrolla el agua es mayor que estos 2,3. Entonces, por ahí suele suceder que ustedes intentan cambiar de vuelta los diámetros para lograr bajar la velocidad. Digamos, cuanto más grande el diámetro, la relación caudal a área va a ser mejor y va a disminuir la velocidad. Pero hay veces que la pendiente del cauce es tan importante que no deja que la velocidad disminuya. Entonces, bueno, en esos casos hay que a la salida hacer algún tipo de protección. Por ahí algún resalto o algo que permita que disminuir o disipar la energía. ¿Está bien? Bueno, me gustaría que avancen con esto, todo lo que puedan, en la medida que se pueda, así empiezan con las consultas, y después quizás el lunes hablamos del punto 2. A ver cómo hacemos para trabajar un poco con el tema de las curvas de nivel, definir cuencas y demás cuestiones. ¿Tiene alguna pregunta al respecto de esto? No, por ahora no. Bueno, es cuestión de que se pueda empezar. A ver, lo primero que hay que hacer, sin lugar a ninguna duda, es que se pongan a leer la teoría que tenemos al respecto. Lean la completa, vean el tema de la velocidad, traten de entender cómo funciona. Si tienen dudas al respecto de eso, bueno, pregunten para que nosotros les ayudemos y entonces podamos entender de qué se trata. Como premisa, lo importante es que ustedes sepan de que este método de cálculo no nos va a poder decir a nosotros qué es lo que va a pasar dentro de la alcantarilla. El método no nos puede decir eso. Lo que sí nos va a decir es que con las dimensiones que nosotros le estamos dando y la metodología de cálculo que estaba aplicada, predomina un control respecto del otro, y la altura del remanso que estamos calculando, lo que el método me asegura es que no va a ser mayor que la mayor de las que yo calculo. Tampoco me está diciendo cuál va a ser el remanso real. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el cálculo se basa en una serie de simplificaciones entre las cuales está pensar que la alcantarilla es hidráulicamente corta, en cuyo caso me preocupan solamente las pérdidas de carga a la entrada, o pensar que la alcantarilla es hidráulicamente larga, en cuyo caso me preocupa todo lo que está pasando, pero hay una serie de simplificaciones que se van a hacer en el camino. ¿Está bien? Entonces, nos exige el método que estemos bien separados en un caso y el otro, y que para poder decir es control de entrada o es control de salida, la diferencia entre los HE que calculamos sea ostensible. ¿Está bien?
Pero bueno, lean la teoría y ojalá que el lunes tengan bastantes preguntas, o bien mañana para Franco en la tarde, que ¿va a estar Franco mañana tarde o estás de viaje? Por supuesto, voy a llegar. Medio justo, pero voy a llegar. Por eso espero que mañana no tengan tantas consultas. Ténganle piedad, pobre Franco, que va a venir de viaje, si no, lo transmiten las preguntas del lunes, y el lunes vemos para dónde disparamos. Pero comencemos con este práctico que tenemos, y bueno, ya va a estar la unidad para el práctico de aeropuerto, que también, mientras descansan, lo pueden ir haciendo. Ese práctico de aeropuerto creo que hasta mirando una serie de Netflix se hace, no hay problema. ¿No es cierto, Franco? ¿Vos que sí? ¿O Cristian? Sí, ese es bastante sencillo. A este hay que prestar un poquito más de atención, pero tampoco es una locura. Está bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No. No, profe. ¿La alcantarilla cuándo se entrega? El jueves que viene. Franco, ¿cuándo la entregamos? Si dictamos hoy, 2 semanas. Sí, el jueves que viene no sería el otro. Uh-huh. O sea, a partir de hoy tienen 15 días. Bien. Y ponerle que la semana que viene le hablemos del práctico de aeropuerto para poder ir también fijando un poquito ese tema. Bueno, si no tiene ninguna duda, dejamos acá.